Bueno, estamos en contacto con Natalia Quiroga. Ella es docente de la Universidad General Sarmiento de la provincia de Buenos Aires. Este miércoles hay una charla que tiene que ver con la perspectiva feminista de la economía social y solidaria en época de pandemia del COVID-19, y nos parecía interesante poder charlar sobre la economía social y desde una perspectiva feminista, una perspectiva desde la mujer. Y en primer lugar, agradecer a Natalia esta buena predisposición que ha tenido con nosotros, y nos gustaría que nos cuente cuál es tu función, tu tarea en la Universidad General Sarmiento. Hola, Aldo, un gusto, bueno, conectarme con toda la gente de Santa Fe. La pandemia nos ha tenido guardados en casa, así que bueno, aunque sea de manera virtual, va a ser lindo este intercambio. Yo te cuento que yo soy coordinadora académica de la maestría en Economía Social del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, efectivamente. Bueno, sabemos que es una alternativa, siempre se habla del el compre local, la compra de cercanía, la posibilidad que las pequeñas comunidades tengan una cooperativa es una herramienta válida, pero pensar que también las mujeres se pueden organizar en una sociedad bastante patriarcal me parece sumamente importante, y conocer detalles de lo que vos estás trabajando. Sí, bueno, yo un poco contarles cómo vemos la economía social, ¿no? Tanto la economía social como la economía feminista tienen una comprensión global del funcionamiento de la economía. Una expresión de eso, una dimensión, tiene que ver con la politización de las relaciones de consumo y producción, ¿no? Por eso pensamos, cuando pensamos en los procesos de comercio justo, en la organización de cooperativas, pensamos en un espacio de expresión de la economía social en donde cuando consumimos nos hacemos cargo de la sociedad que produce ese consumo. Si estamos haciendo un consumo que reproduce condiciones de explotación, relaciones de destrucción de la naturaleza, o si cuando satisfacemos necesidades, también lo hacemos tomando en cuenta el proceso de producción en donde los trabajadores y trabajadoras sean reconocidos en toda su importancia en su producción de valor, ¿no? Y lo mismo ocurre con la economía feminista. Habitualmente se piensa que la economía feminista se ocupa solamente de los asuntos de las mujeres. Eso no es así. La economía feminista tiene una reflexión sobre el funcionamiento global de la economía, piensa en diferentes dimensiones y se preocupa por denunciar la manera en que la economía neoclásica ha metido al closet las relaciones de cuidado y reproducción de la vida. Entonces lo que hace la economía feminista es mostrar cómo la teoría neoclásica nos impide comprender el funcionamiento de la economía, porque nos hace pensar que la economía son solamente las transacciones monetarias y mercantiles que ocurren en el mercado, y justamente lo que muestra la economía feminista y que nos ha quedado súper claro con la pandemia es que en el ámbito de los hogares hay relaciones de producción de valor, y nos queda muy claro porque creo que todos hoy hemos tenido la experiencia de resolver todo lo que antes hacíamos en un conjunto de instituciones en el hogar, al punto que estamos dando clase y siendo docentes, y al mismo tiempo muchos padres y madres se han convertido también en docentes para acompañar a sus hijos en el proceso de educación. Muchas mujeres han terminado siendo enfermeras, digamos, ¿no? Y si antes, digamos, el domingo salíamos a comer la pizza, bueno, el hogar se convierte en el restaurante donde se hace la pizza. Estos ejemplos tan casuales son solo para mostrar cómo efectivamente no podemos pensar que solamente en el mercado se produce economía. Claramente el ámbito que sea considerado doméstico está directamente relacionado con las actividades económicas. Y además porque, como plantea la economía feminista, en el ámbito del hogar se produce lo más importante, que es el cuidado de la vida humana. Si no existieran los seres humanos, no existiría la economía tal y como la entendemos. Por eso es imposible entender el funcionamiento de la economía si no damos cuenta de las relaciones de reproducción y cuidado de la vida.
¿no? Entonces, fíjate, todas las dimensiones, tanto la economía social y la economía feminista, piensan en múltiples dimensiones, desde las relaciones globales de producción hasta las relaciones microeconómicas de intercambio de bienes y servicios, satisfacción de necesidades, etc. Bueno, yo estaba pensando lo que estabas diciendo, es un trabajo muchas veces invisibilizado, digamos que no se lo tuvo en cuenta y hoy que se lo valora mucho, vos hablabas justamente de esto, pero también Coragio nos plantea, alguien que conocés seguramente ahí desde la universidad, nos plantea que ante situaciones nuevas, problemas nuevos, tenemos que resolverlo con herramientas nuevas. Y creo que las políticas económicas tradicionales han marcado esta desigualdad, esta falta de equidad y esta falta de respeto, y sobre todo con el tema del medio ambiente y las relaciones humanas. Hay que humanizar las relaciones y Coragio habla mucho de eso y me parece también que las relaciones humanas tienen que ver mucho también con respetar a las mujeres, al trabajo que realizan, este trabajo invisibilizado que durante muchos años no se lo tuvo en cuenta y creo que es hora de potenciarlo y que se tenga en cuenta a la hora de la distribución, ¿no? Del trabajo y sobre todo económico. Sí, José Luis Corallo es uno de los grandes actores de la producción intelectual de la economía social y solidaria en América Latina y tempranamente plantea el campo de la economía social y solidaria como un espacio de transformación social y de posibilitar el cambio, la transformación o la tensión con la hegemonía del sistema capitalista. Y esto es muy importante porque esto se hace tempranamente, diferente a otras corrientes que piensan la economía social y solidaria solamente como un espacio marginal en donde aquellos que están expulsados del sistema pueden desarrollarse y resolver necesidades. Y este es un elemento central porque justo de lo que vamos a hablar el miércoles es de este momento de crisis, ¿no? Y es un momento de crisis múltiple, crisis civilizatoria, crisis ecológica, que tensiona las formas como se ha pensado la economía. Tal y como tú lo planteas, es un momento en el que es necesario pensar de otra manera lo económico. Fíjate que hoy es urgente pensar las consecuencias que tiene la destrucción de la naturaleza y este es un elemento fundamental porque la crisis que vivimos hoy es una crisis que es resultado de una forma de entender el mundo que destruye la naturaleza y que como es esa destrucción de la naturaleza también está marcada en una comprensión patriarcal del mundo, ha considerado que el cuidado de la vida no humana es algo marginal y que está en manos de las mujeres como una obligación, donde el patriarcado le obliga a las mujeres a realizar las actividades del cuidado. Incluso por ello hay muchas autoras que han trabajado desde el ecofeminismo la relación entre las mujeres y el cuidado de los bienes comunes. Pero lo que esto quiere, digamos, lo que esto nos plantea es efectivamente la necesidad de pensar con una nueva cabeza el tema de lo económico. Si lo vamos a decir en cifras, lo que encontramos durante la pandemia es que la actividad económica, mientras todas las actividades económicas caían como resultado de, bueno, de la cuarentena y de la interrupción de la actividad económica, lo que encontramos es que la única actividad económica que registró un crecimiento muy importante fue la producción de valor del trabajo doméstico no remunerado, que pasó de representar el 15% del PIB antes de la pandemia a representar el 21% del PIB. Y aquí nos queda clarísimo cómo son las mujeres las que resuelven las crisis. Lo que necesitamos es algo que hemos venido planteando con un conjunto de autoras feministas que denominamos la feminización de la política y la feminización de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de depositar en los cuerpos de las mujeres con todas las desigualdades raciales, sociales, étnicas, en donde las mujeres más empobrecidas y racializadas son las que más horas de trabajo le dedican al trabajo, las que más tiempo de trabajo le dedican al trabajo doméstico no remunerado, lo que necesitamos es encarar el funcionamiento de la sociedad desde la lógica del cuidado. Y eso quiere decir privilegiar las políticas y las relaciones económicas que garanticen el cuidado de la vida humana y no humana.
Y fíjate lo que implicaría, digamos, pensar en la provincia de Santa Fe, jerarquizar las actividades económicas de acuerdo a su contribución al cuidado de la vida humana y no humana. Yo creo que se nos da vuelta el PIB de la provincia, porque justo lo que pareciera que hoy produce más divisas y más riqueza es justamente la actividad económica que está destruyendo la naturaleza y que seguramente en las próximas generaciones va a tener la responsabilidad de un desastre ambiental. Entonces, bueno, ahí hay elementos y por eso pensar en estos temas requiere, digamos, abrirnos a pensar otras lógicas económicas, pero eso es urgente, ¿no? Vimos el informe del cambio climático y bueno, ya sabemos que en menos de 80 años vamos a encontrar una completa y una radical reconstrucción de la geografía global y donde Argentina va a tener enormes consecuencias porque buena parte de su territorio está es bajo, digamos, y sabemos que por causa del calentamiento global va a haber un crecimiento del nivel del mar y eso va a implicar que vamos a tener que repensar por completo la organización de nuestras sociedades. Así que estamos a tiempo para hacer los cambios que necesitamos. Yo creo que el hombre ha sido culpable de muchas cosas y la desigualdad entre hombre y mujer no es nuevo, pero creo que hay que cambiar las lógicas, los planteos, las relaciones laborales, el trabajo, porque la mujer, además de trabajar hoy, desde la revolución industrial se la ha incorporado al trabajo, pero además tenía este trabajo doméstico invisibilizado. Y además hay algo que me parece que también que tenemos que destacar a la mujer. En Argentina las mujeres fueron las primeras que salieron a la calle en las crisis, fueron las mujeres las piqueteras, las que salieron a la ruta, las que cortaron, las que reclamaron por una economía distinta y creo que también fueron las que llevaron adelante los comedores comunitarios. Es decir, el empuje que tiene la mujer creo que también le da un plus a la hora de reclamar esta igualdad o esta nueva forma de pensar en una sociedad totalmente distinta. Sí, y yo creo que este proceso que llamamos feminización de la política, lo que muestra, digamos, es que los momentos de crisis también son momentos en que el sistema no puede seguir recargando a las mujeres de la obligación de sostener la sociedad. Fíjate lo que ocurrió acá en Argentina. ¿Quiénes son las primeras mujeres que mueren por COVID-19? Las mujeres que están al frente de los comedores comunitarios en las villas, ¿no? Y eso nos muestra efectivamente cómo no, digamos, la sociedad se tiene que repensar la desigualdad estructural, ¿no? Porque justamente uno de los grandes problemas, no solamente de Argentina, sino de toda América Latina, es una enorme desigualdad estructural. Fíjate que la concentración de la tierra en América del Sur y en Argentina está alrededor del 82%, ¿no? Y justamente la crisis del COVID-19 es tan fuerte, la crisis pandémica es tan fuerte por el hacinamiento y la fragilidad de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Y efectivamente el sistema de pensar grandes ciudades donde hay millones de seres humanos que viven en condiciones no dignas, digamos, es algo que nos tiene que llevar a pensar en una distribución más racional en el territorio y eso implica, por supuesto, una lógica de sostenibilidad ecológica. Entonces, digamos, esta idea de feminizar la comprensión de la política y de la economía, lo que nos tiene que llevar es a pensar las maneras en que tenemos que organizarnos como sociedad para que efectivamente no sean las mujeres las que tengan que seguir sosteniendo la crisis social, porque además digamos, lo que los cuerpos femeninos han dado encuentra también límites, o sea, los indicadores de deterioro de la salud física y psicológica por causa de la pandemia las tenemos todas las personas a la mano y lo que muestra efectivamente es un nivel de deterioro muy importante y es un proceso generalizado en todo el mundo y eso por supuesto que tiene que ser un elemento central para pensar una economía que ponga en el centro la vida.
Sabés que yo felicito a la Universidad Nacional del Litoral, a la Cátedra Libre José Martí, porque nos ayuda a pensar. Hay debates que tenemos que darnos, hay que pensar en un lugar distinto, y creo que el conocimiento se construye a partir del debate y la posibilidad de pensamiento crítico, y la universidad tiene que ser ese ámbito para la discusión y colaborar a las soluciones de los problemas de la sociedad en su conjunto. Invitamos entonces este miércoles a esta charla y bueno, te agradezco este tiempo, tu conocimiento y tu buena predisposición para compartirlo con nosotros. Bueno, Aldo, muchas gracias por interesarte en estos temas y bueno, el miércoles vamos a conversar con mayor profundidad y mostrando un poco las cifras, los indicadores y lo más importante, las propuestas que tenemos para reconstruir nuestras economías con una lógica de poner la vida humana y no humana en el centro. Bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias, Aldo. Muy amable. Perfecto. Para que corto y te saludo.